que la mente es que la salud mental y tener un buen equilibrio interior es clave en cómo nos conectamos con todo, con la vida, con todo. Es que a mí ¿Y cómo me parece... has encontrado el patio? Porque me han dicho que está en overbooking total y que hay una hipersaturación de los servicios psiquiátricos y psicológicos. Bueno, yo te diría, Cristina, que estamos en un momento como de crisis de salud mental. El otro día fui a revisión al oftalmólogo y me decía, me han dicho en el hospital que una de las especialidades más demandadas es psiquiatría ahora mismo y psicología. Y le digo, pues mira, te diría que estoy un poco preocupada y me encantaría que nuestros oyentes lo entendieran. ¿Por qué está pasando que todo es seguro que oímos? Fulanito quiere ir al psicólogo, está yendo al psiquiatra. Los intentos de suicidio que los empezamos a escuchar de cerca y que siempre genera muchísima inquietud, porque cuando pues los psiquiatras estamos preocupados por el auge de intentos de suicidios en los adolescentes y en los jóvenes. Y entonces hoy quería intentar, Cristina, como transmitir un poco de tranquilidad por un lado y por el otro explicar qué está sucediendo. Entonces, cuando hablamos de salud mental tenemos que distinguir dos aspectos. Lo primero es la enfermedad mental de toda la vida, conocida de toda la vida, que lleva existiendo muchísimos siglos, la esquizofrenia, la bipolaridad, el autismo, las depresiones graves, el trastorno obsesivo compulsivo, la anorexia, es decir, los trastornos mentales que conocemos, que requieren un abordaje psiquiátrico, que requieren que invertir dinero en la ciencia para poder avanzar cada vez mejor, porque son muy incapacitantes tanto para el que lo sufre como para el entorno. Y esto es una enfermedad mental. Y entonces, esto es una cosa que toda la vida ha ido al psiquiatra, o intentamos que vayan al psiquiatra y que poco a poco pues vayan mejorando. Pero ha surgido algo de forma muy poderosa que es la sensación de malestar con la vida, la sensación que no somos capaces de gestionar las batallas del día a día, la incapacidad para disfrutar, la sensación de soledad que se enquista. ¿Y qué pasa? Que esta segunda rama de sensación de insatisfacción vital tiene síntomas tipo depresión, ansiedad, problemas para dormir, sensación compulsiva con las redes, con la comida, es decir, puede tener algunos de los síntomas de los trastornos mentales, pero es otra cosa que no tiene nada que ver. ¿Y qué pasa? Que muchas de estas personas que tienen esta sensación de malestar con la vida, de malestar con la sensación de poder disfrutar de las cosas buenas, pues muchas de estas personas van al médico y se les da una pastilla. Y entonces hay mucha gente, he leído una cifra hoy en un artículo maravilloso de un psiquiatra del Ramón y Cajal, el doctor Laera, que decía 4,2 millones de tratamientos mensuales en antidepresivos en España, ¿no? Que es una auténtica barbaridad. Sí, o sea, es una auténtica barbaridad. ¿Qué pasa? Que hemos medicalizado los problemas de la vida. Es decir, hay cosas que yo entiendo y yo por eso explico siempre a mis pacientes, ¿no? Tanto los nuevos que vienen a consulta como los que llevan tiempo. Si tú tomas medicación, tienes que saber por qué la tomas. Es decir, tú tienes que entender por qué te tomas un Lexatin, por qué tomas un antidepresivo desde hace muchos años, por qué te lo pautaron, qué efectos tiene en ti y qué está cubriendo, qué facetas de tu vida está cubriendo, está salvando o está empeorando. ¿Por qué damos fármacos con tanta facilidad? Y por qué en España, por ejemplo, es uno de los países que más se dispensan este tipo de fármacos, porque es algo rápido y buscamos algo rápido porque no hay tiempo, porque sentar a una persona y decirle, ¿y por qué te sientes solo? ¿No? Y entonces, claro, es que hay que entrar en la vida, en el alma, en el espíritu de esas personas, en unas circunstancias a veces muy complejas, en escuchar historias muy dramáticas, que esto es lo que es la labor del terapeuta. Y claro, los fármacos es mucho más fácil. Mira, tómate esto para dormir. Te preguntarle por qué no duermes, a darle algo para dormir, es mucho más rápido. Claro, y a eso suma como una patologización de la vida que no sé si habrás advertido. Quiero decir, síndrome post-vacacional, divorcios post-veraneo, síndrome otoñal, síndrome primaveral, síndrome de incorporación al trabajo, síndrome de incorporación a la escuela, todo se tipifica como enfermizo. Bueno, es verdad, y entonces yo a veces de broma digo, tú ponte a leer el DSM-5, que es el manual de los trastornos psiquiátricos, el que utilizamos los psiquiatras para buscar cómo se denominan las enfermedades y cuáles son los síntomas, y tú te diagnosticas de alguna cosilla, ¿no? Dices, pues la realidad es que tengo esto y tengo esto otro y tengo rasgos de esto, es decir, hoy en día hemos psicologizado, psiquiatrizado muchos de los malestares de la vida. Entonces yo creo que hay que partir de una base que a mí me resulta complicada, pero que a veces hay que explicarla, y es que el dolor emocional ha existido siempre a lo largo de la historia, desde la antigüedad. Tú te pones a leer a cualquier historiador, investigador, novela, pensamiento, filosofía, religión, a lo largo de la historia, y el dolor ha existido. Y esto para mí es clave de entender, y estamos en una sociedad donde no soportamos el dolor de ningún tipo, ¿eh? Entonces, como nunca el placer
ha estado tan al alcance de la mano, porque hoy en día tenemos placer al alcance de un clic. Tú pues tu TikTok, tu Instagram, el azúcar, da igual, porque todo está todo muy cerca. Y nuestro sistema de supervivencia se creó para momentos de escasez. O sea, vete a buscar la comida, vete a luchar, vete a por el león, o sea, lo que fuera, lo que necesitabas, costaba conseguirlo. Cuando tú tienes tal cantidad de abundancia, ese fracaso en la gestión de la abundancia y del placer genera que somos intolerantes al dolor. Y hoy en día una de las cosas que está pasando es que cualquier cosa que me molesta tiene que tener un nombre. Y ese nombre hay que tratarlo. Y hay cosas que han sucedido siempre a lo largo de la vida. Y patologizar todo en exceso no ayuda. Claro, ¿y qué hacemos? Porque ahí tenemos dos problemas. Por un lado, que el sistema sanitario está que explota en el ámbito de la salud mental, además añadido que no tiene suficientes recursos, y luego las personas pues no caben en las consultas. Bueno, hay el título de un libro que se llama Más Platón y menos Prozac, que a mí siempre me ha parecido que el título es sublime, ¿no? Que, bueno, hemos dejado de pensar. Y entonces una sociedad que ha dejado de pensar es una sociedad que está abocada al fracaso. Yo cuando explico en mis conferencias a mis pacientes, me dicen, ¿qué está pasando, Marian? Y le digo, vivimos intoxicados de cortisol, por miedo, por la incertidumbre, por la sensación de soledad, por situaciones de penuria precarias que nos ponen en estado de alerta, y esa intoxicación de cortisol lo que hace es que nos inflamemos, nos pongamos tristes, estemos irritables, y entonces identificar cuáles son esos factores que a nosotros nos llevan a esta situación. La segunda es ese abuso, consumo de dopamina constante, de placer constante, que nos lleva a no poder disfrutar luego de las pequeñas alegrías de cada día, porque claro, hay estudios muy interesantes sobre cómo sube la dopamina, la hormona del placer, según qué cosas haces. Y entonces las cosas del día a día producen menos dopamina que ver porno, por decirte algo. Entonces, claro, la vida se te hace aburrida. Tú hablas con los jóvenes y les parece todo lo que es real, les parece un rollo. Les parece una cosa muy aburrida. Y entonces yo creo que hay que conseguir que la gente piense, ¿no? Entonces, bueno, es una utopía, ¿no? Pero bueno, por intentarlo. Bueno, y nuestros oyentes son distintos. Tú habla que nosotros aprendemos. Bueno, yo qué te diría, lo primero de todo, ¿no? Que hay que enseñar a vivir. Hay que enseñar a vivir a nuestros hijos, a la juventud, y hay que mandar un mensaje de, oye, que la vida es lucha, la vida es batalla, la vida es disfrute, la vida es diversión, la vida es descanso. Una sociedad que no sabe descansar, pero descansar de verdad, parar, freno, meto mi organismo en modo parasimpático, es decir, salgo del modo alerta y aprendo a reflexionar, a agradecer, a plantearme las grandes cuestiones. Hay un libro maravilloso que me encantaría que nuestros oyentes todos lo leyeran, que es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Para mí es de los mejores libros que, bueno, es que yo lo leo una vez al año, lo leo, ¿no? Y entonces, en este libro, Víctor Frank, y todos sus pensamientos, metido dentro del campo de concentración siendo psiquiatra, yo me lo imagino, porque me pongo un poco en su lugar y digo, yo me imagino con la típica idea en la cabeza metido dentro del campo de concentración y le va contando al de las SS su idea, ¿no? Y entonces, mientras él está con los pies agarrotados, sin calcetines, trabajando, al de las SS le va preguntando por la felicidad, por la vida, por el sentido de la vida del de las SS, ¿no? Y entonces otro le mira atónito, porque claro, este le está haciendo pensar. Y él, cuando está ahí metido, lo que piensa es en un escenario subido en Viena explicando la logoterapia, ¿no? La terapia del logos, la terapia del sentido. Y él descubre, pues si en esta vida tienes un motivo, puedes saber cómo salir adelante. Ese sentido de la vida, que es que la felicidad depende de encontrar un sentido a las cosas. Y eso es volver a la filosofía. Y eso es volver a pensar. Y hay que hacer preguntas trascendentes que son muy incómodas, Cristina, porque que son muy incómodas, efectivamente, y que además están muy mal vistas y parece que son ridículas, pero que resulta que han ocupado a los hombres y mujeres más inteligentes de la historia siempre. Bueno, y de hecho a mí me encanta cuando vuelves a leer a los clásicos que te das cuenta que las preguntas fue, oye, pues tampoco es que somos tan originales, y lees en la época los romanos y luego la filosofía de cualquier tipo de religión y cultura, pero la gente se ha planteado las grandes cuestiones. El miércoles tuve un paciente en la consulta cuya hermana pues se ha suicidado este verano, ¿no? Y entonces tuvimos una sesión de 1 hora sobre qué es la muerte. Y me dijo, ¿cómo es posible que vivamos tan de espaldas a la muerte cuando es algo tan frecuente? Y tuvimos una conversación filosófica, luego me mandó un correo electrónico. Me dijo, me has hecho pensar más en esta hora que en mis últimos 10 años. Sí, sí. Es que estamos en una sociedad donde la muerte parece una tragedia y no un hecho absolutamente cotidiano y obligatorio. Quiero decir, esta semana hemos perdido a Amando de Miguel, a María Teresa Campos y a María Jiménez, y no es nada raro. Es que se han muerto porque han llegado al final de su vida. Totalmente. Y esto siempre ha existido. Esto siempre ha existido y nos va a pasar a todos. Y no hablamos de ello ni lo pensamos. Bueno, de hecho hay una psiquiatra que falleció hace unos años, que fue profesora de muchas universidades, la doctora Elizabeth Kubler-Ross,
que es una psiquiatra que lo que hizo un día, podemos hablar de esto, Cristina, ella lo que se dedica en un momento es decir, oye, ¿cómo es posible que no se estudie la muerte en medicina? Que no se estudie la muerte en todas las causas, o sea, se tiene que estudiar qué es la muerte. Entonces ella decide en Estados Unidos ponerse al lado de los moribundos a ver qué es la muerte y qué pasa cuando te mueres y qué sientes cuando te mueres y de qué cosas te arrepientes antes de morirte, qué cambiarías tal. Y entonces, bueno, tiene unos libros maravillosos en la cual ella dice, oye, por favor, que hagamos que la gente piense. Hubo una parte de la comunidad científica que lo aceptó y otra parte que dijo, no, hombre, no, esto es mentira, ¿no? Y entonces ella decía, bueno, pero que alguien se dé cuenta que tenemos que abrir los ojos a la sociedad, porque una sociedad que vive en ese consumismo incesante, en esa necesidad de estar constantemente pues viviendo con placeres instantáneos, sin pensar, adictos a experiencias vibrantes, como dice el filósofo José Carlos Ruiz, somos drogodependientes emocionales, o sea, buscamos emociones constantes. Sí, necesitamos conducir deprisa, necesitamos beber, necesitamos ver cosas fuertes en televisión, necesitamos un tuit tras otro, necesitamos contenidos de Internet constantes. Bueno, y esto que sucede, como tú bien dices, es que a medida que nosotros tenemos ese nivel, esa ansiedad tan constante de vivir cosas emocionantes, intensas, extremas, uno de los temas que sucede en nuestro cerebro es que esa corteza prefrontal de la que tanto he hablado, que es la que, por si nuestros oyentes han olvidado este verano, es la que nos ayuda a pensar, a reflexionar, a planificar, a poner metas, a posponer la recompensa, esa corteza prefrontal deja de funcionar. Y entonces, en ese momento, lo que sucede es que cuando la corteza prefrontal no funciona bien, nos volvemos personas más extremistas, buscamos cosas más intensas, nos cuesta empatizar. Y entonces vemos un tuit y somos súper agresivos. Nos cuesta ponernos en el lugar del otro. Una sociedad que no puede empatizar es una sociedad muy pobre, emocionalmente hablando, Cristina. Entonces, yo creo que se han mezclado varios factores, tanto sociales, bioquímicos, tecnológicos. Hemos vivido una pandemia y entonces hay mucha sensación de, oye, lo he pasado muy mal. Y claro, todo el tema de las redes sociales en los jóvenes. Claro, y tú pensabas antes, pues lo he hablado esta mañana, ayer por la tarde con un paciente que me decía, mira, Marian, yo soy un chico joven, toda mi vida, 18 años, toda mi vida me he dedicado a pasarlo bien, pero desde que vivo enganchado, que si los videojuegos, que si las redes, a veces me cuestan las relaciones humanas. O sea, yo de repente en verano quedábamos en pandilla y teníamos todos que tener un móvil en la mano, al menos para enseñar algo del móvil. Y a veces nos decíamos cosas por WhatsApp o por Instagram o por la Si ves a los niños en las plazas de los pueblos sentados en filas de 4, 5, 7, mandándose entre ellos WhatsApps. Bueno, claro, y dices, oye, pero será posible. Y si una sociedad no se sabe comunicar, pues claro, las cosas buenas de la vida suceden en la vida real, las que realmente nos llenan, las que realmente tienen la capacidad de sacar lo mejor que nosotros llevamos dentro. Entonces, volviendo a nuestro tema de salud mental, yo creo que lo más importante es decir, ¿qué es lo que no estoy siendo capaz de gestionar en mi día a día? ¿Es por mi personalidad? ¿Es porque tengo alguna herida sin sanar? ¿Es porque las circunstancias que yo estoy viviendo ahora mismo en mi vida son adversas y como son tan adversas necesito algo que lo palíe? Yo tengo una paciente que he visto esta semana, su madre con Alzheimer, una demencia terrible que tiene episodios de agresividad, vive en casa. Y mi paciente está medicada y ella entiende que su medicación es porque si no se muere. O sea, ella necesita porque la gestión de su madre es terrible. Pero uno tiene que entender por qué está tomando medicación o por qué necesita medicación. Luego quizá uno diga, pues mira, lo acepto y es así y me cuesta vivir sin ello y no quiero que la gente que esté tomando medicación y que nos escuche diga, entonces María no quiere. Sí, claro que sí. Yo lo que quiero es que entendamos por qué hacemos lo que hacemos. Seamos más conscientes de nuestra vida. Tomemos las riendas de nuestra vida y digamos, vale, es que este tema, como no soy capaz de gestionarlo porque me cuesta, porque me da miedo, porque abro unas heridas que no voy a ser capaz de gestionar, prefiero tenerlo tapado tomando esta medicación, ¿vale? Al menos eres consciente de ello. Pues ahí queda este consejo que yo creo que es de un realismo extremo en este comienzo de temporada, que gracias a Dios hacemos de la mano de Marian Rojas, ¿eh? La importancia de cuidar nuestra salud mental es un tema de creciente relevancia en nuestra sociedad contemporánea. En un mundo que cambia rápidamente y donde el estrés se ha convertido en una constante, la atención hacia nuestro bienestar emocional y psicológico se ha vuelto esencial. La salud mental comprende varios aspectos de nuestra existencia, incluyendo la salud emocional, psicológica y social, y juega un rol crucial en cómo pensamos, sentimos y actuamos en el día a día. Mantener una buena salud mental no significa únicamente evitar o tratar enfermedades mentales.
También implica cultivar un estado de bienestar donde uno se siente capaz de afrontar las demandas normales de la vida, trabajar de manera productiva y fructífera, y ser capaz de hacer una contribución significativa a su comunidad. En este sentido, la salud mental es fundamental para nuestras relaciones personales, nuestro rendimiento laboral y nuestra habilidad para enfrentar los desafíos y adaptarnos a los cambios y adversidades de la vida. Una de las claves para mantener una salud mental óptima es el autocuidado. Esto puede incluir una variedad de prácticas y hábitos que contribuyen al bienestar general, como una dieta balanceada, ejercicio regular, sueño adecuado, meditación, y establecer límites saludables en las relaciones personales y profesionales. También es importante buscar actividades que nos proporcionen satisfacción y alegría, ya que esto puede tener un impacto positivo en nuestra salud emocional. Otro aspecto crucial es la conciencia emocional y la gestión de los sentimientos. Reconocer y aceptar nuestras emociones, tanto positivas como negativas, es un paso importante para manejarlas de manera saludable. Esto puede incluir técnicas de regulación emocional como la respiración consciente, la terapia cognitivo-conductual, o simplemente hablar sobre nuestros sentimientos con amigos, familiares o profesionales de la salud mental. Además, es vital eliminar el estigma asociado a los problemas de salud mental. La sociedad debe reconocer que, al igual que la salud física, la salud mental es una parte integral de nuestra vida, y que buscar ayuda profesional para tratar problemas emocionales o psicológicos es tan normal como visitar al médico por una enfermedad física. Ignorar la salud mental puede tener consecuencias graves, incluyendo la aparición o el empeoramiento de trastornos mentales, problemas en las relaciones interpersonales y un impacto negativo general en la calidad de vida. Por ello, es esencial que dediquemos tiempo y esfuerzo a cuidar nuestra mente, tanto como cuidamos nuestro cuerpo. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también contribuimos a crear una sociedad más comprensiva, resiliente y saludable.